Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar este año otra vez con ustedes. Y bueno, venimos de una semana con mucho aprendizaje, hermoso todo lo que venimos viviendo. La verdad es que vamos a tocar algunos temas interesantes, muchos ya estuvimos hablando, así que la idea es seguir profundizando sobre algunos conceptos que tienen que ver con el futuro del trabajo. Muchas gracias por la invitación. Así es, Noelia. Muchas gracias a ti por estar aquí. Ya puedes empezar con tu ponencia. Bueno, muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla. Si me confirman que ya la puedan ver, vamos a empezar. Sí, ya está lista. Bueno, no me presento más porque ustedes ya lo hicieron, pero sí contarles que estoy en Argentina, trabajo en Blex, nos dedicamos a trabajar en la experiencia de clientes, la experiencia del empleado. Decimos que somos personas pensando en personas porque si bien estamos colaborando en las organizaciones en esto del mundo de la experiencia de clientes, estamos trabajando siempre con personas, ¿no? Con distintos roles que vamos teniendo cada uno de nosotros. A veces estamos como clientes, a veces somos empleados, a veces somos quienes proveemos servicios. En todos los momentos estamos poniendo nuestra capacidad, toda nuestra humanidad en juego y nos dedicamos a mejorar todas esas relaciones, en hacer que las empresas puedan ir creciendo y que la experiencia que vive cada uno de los colaboradores y de los clientes sea cada vez mejor. Hoy les voy a hablar un poco de los nuevos paradigmas laborales. Si bien venimos hablando del tema, venimos conversando durante estos días con excelentes profesionales que nos han compartido sobre estos contextos cambiantes en los que estamos hoy, la idea es darles un enfoque para contarles un poco un método que estamos usando, pero vamos a introducirnos en esto de la inteligencia artificial, los nuevos modos de hacer y finalmente traducir todo esto que estamos viviendo en la experiencia del empleado. Para empezar, quería contarles esto que a mí por lo menos me sorprendió mucho, y si bien todos sabemos que estamos en un entorno digital que es muy cambiante y que estamos teniendo contextos complejos, la verdad es que cada 60 segundos en el mundo se están enviando más de 400.000 mensajes en Twitter, más de 2 millones de mensajes en Snapchat. Tenemos consumición de streaming de Netflix, 97.000 horas por cada 60 segundos, 1.000 productos que envía Amazon, Skype que registra 176.000 llamadas, 750.000 canciones se escuchan en Spotify en un minuto de tiempo. O sea, estamos sin duda viviendo todos en un contexto digital muy fuerte y aparecieron un montón de tecnologías, hay algunas que ya llevan sus años, pero que se vienen perfeccionando, como la realidad virtual, los vehículos autónomos, drones, robots, gemelos digitales, machine learning, todo esto a lo que denominamos industria 4.0. Y la verdad es que la automatización ya no se limita a lo que veníamos acostumbrados a trabajar antes, que en las revoluciones anteriores tenía más que ver con la fuerza física. Ahora tenemos grandes computadoras haciendo tareas mucho más específicas, ¿no? Tareas que hasta hace poco tiempo hacían profesionales que estaban muy dedicados, competentes, con mucha cantidad de capacitación, altamente entrenados. Hoy las computadoras están empezando a hacer ese tipo de tareas y lo que más nos llama la atención, o en algún caso genera un poco de preocupación, es que estas máquinas no se cansan y generalmente cometen poco error, menos que el nuestro. Esto es lo que hoy conocemos como la revolución industrial. Y bueno, hay una realidad, esto es un dato publicado por la OIT, y es que 1 de cada 5 roles en las organizaciones va a desaparecer en los próximos 5 años. 1 de cada 5. Y esto que va a desaparecer, fíjense que no estoy diciendo que va a desaparecer la persona haciendo una tarea, desaparece un rol, que es lo que hace hoy tal cual como lo hace hoy. En una encuesta que se hace, hizo Mercer a 21 industrias, se entrevistó 7.600 ejecutivos. Una de las cuestiones, la verdad que hay una información muy interesante, pero una de las cuestiones que trae esta encuesta es que la innovación figura en la agenda del 94% de las compañías. Acá, en la mayoría están hoy pensando en rediseños organizacionales. Sin duda,
hay mucho para cambiar, porque no podemos quedarnos atrás y hay un montón de cosas que nos pueden favorecer para el crecimiento, y además hay que tener en cuenta que la competencia está yendo por los mismos caminos, ¿no? Y acá va a tener una mejor jugada, un mejor partido, el que esté más preparado. Con esto que les digo, algo que también surge de este mismo estudio es que muchos de estos ejecutivos reconocen que lo que les va a permitir avanzar en su negocio tiene que ver justamente con poder combinar estas actividades, ¿no? Las habilidades humanas y esta tecnología digital avanzada. No deja de ser, como viene siendo hace muchos años, décadas, tal vez más que eso, esta integración que hay que lograr entre los procesos, las personas, la tecnología. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que sea sano, para que siga reconociendo la importancia en la toma de decisiones de parte de las personas, ¿no? Y bueno, venimos hablando, como les decía, hace bastantes días sobre inteligencia artificial, y no quiero profundizar demasiado sobre temas que venimos hablando, pero sí hacer algún tipo de introducción o repaso sobre algunos puntos que creo que son fundamentales para poder hablar un poco de lo que les quiero compartir hoy. Por un lado, hablar de qué hablamos cuando hablamos de automatizar, ¿no? Automatizar es aplicar máquinas o procedimientos a la realización de procesos que implican en algún sentido disminuir la intervención humana, minimizarla o en algunos casos directamente volverla nula, ¿no? Esto a lo largo del tiempo, como les decía antes en las revoluciones anteriores, nos ha generado muchas ventajas, ¿no? Hemos logrado economías de escalas, se ha podido aumentar la producción, reducir errores, las empresas han podido generar mayores ganancias. La verdad es que se han disminuido paros técnicos y también se ha mejorado la seguridad laboral. A lo largo de los años, con todos los procedimientos automáticos, también hemos mejorado las condiciones de trabajo. Y hoy estamos en otro momento, un momento donde emerge esto que llamamos inteligencia artificial, y hay distintos estadios, y no me quiero poner técnica con este punto, pero la realidad es que ya cuando hablamos hoy de inteligencia artificial, estamos en un punto donde vemos que máquinas pueden adquirir las mismas capacidades que tenemos los humanos, al punto tal que pueden razonar, y ahí tenemos tecnologías como Machine Learning, donde hay creatividad, hay capacidad de planear, no necesariamente estamos en un contexto como estuvimos en años anteriores, donde nosotros tenemos que programar exactamente lo que una computadora va a hacer automatizadamente, sino que las computadoras hoy toman un poco de vida propia, porque con el estudio de los datos pueden empezar a generar creatividad y cosas nuevas que no existen. No sé si sabían que tenemos a GPT-3 hoy, que le podemos pedir que nos escriba un poema que tenga estas tres connotaciones, que tenga algo sobre el mar, algo sobre el amor y algo sobre una historia en París, y GPT-3 me va a hacer un poema nuevo, algo que no existe. Y hace poco tiempo salió la 10ª Sinfonía de Beethoven, que lo que hizo en este caso la computadora fue tomar datos de las sinfonías anteriores, encontrar los patrones y terminar de componer una sinfonía que Beethoven lamentablemente no ha podido dejarnos. Y la verdad es que, no sé si la han escuchado, a algunos les gusta, a otros no tanto, pero nos trae algo que es nuevo, novedoso, creatividad. En esa línea vienen muchas preguntas, ¿no? El primer punto en esto de la inteligencia artificial es que el combustible son los datos. Y la realidad es que hoy es bastante asequible poder producir muchas de estas cuestiones, porque hay muchos entornos donde nosotros, sin tener demasiada formación en inteligencia artificial, podemos echar manos de estas herramientas, pero se necesitan los datos, ¿no? Y acá para las organizaciones que están empezando a pensar cómo puedo empezar a automatizar, cómo puedo aprovecharme de esta tecnología, fundamental salir, digamos, hacer un paso previo que es la digitalización, salir del entorno papel, salir de las cosas que quedan sueltas en las personas, en la organización sin procesos, y empezar a dejar registros de datos, porque el combustible para que después una computadora pueda automatizar, pueda pensar, pueda crear, es que existan datos para que pueda alimentar esa tecnología. Y bueno,
Todo esto que les cuento no deja de generarnos muchos signos de preguntas y hay una pregunta que está dando vueltas muy fuerte por muchos foros que es, ¿más automatización nos va a generar más desempleo? Y bueno, la verdad es que hay muchos informes, hay muchos informes. En el futuro sabemos que hay trabajos que van a ser automatizados, hay avances tecnológicos y no es de extrañar que nos estemos preocupando si va a haber trabajo para todos. ¿Qué va a pasar con nuestros empleos? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Hay muchos enfoques para estos desafíos que por supuesto varían según el país, según la capacidad institucional que tenga el gobierno, las empresas, también, ¿por qué no?, las asociaciones de trabajadores. Pero hay una cuestión que creo que es relevante de tener en consideración y es que mientras está creciendo la automatización, en algunos sectores, si bien hay algunas tareas que han dejado de existir, hay nuevos trabajos también. Fíjense que la tasa de desempleo de Estados Unidos está en 3.7, no ha variado, si bien ha crecido en 18% la automatización e inteligencia artificial en el último periodo. Es uno de los países más avanzados en automatización y robótica y sin embargo vemos tasas de desempleo bajas. Lo mismo pasa con Japón. Japón es una de las sociedades más automatizadas del mundo y hace décadas que ya son pioneros en automatización y su tasa de desempleo también es muy baja, ¿sí? No ha cambiado a medida que sí se fue incrementando la automatización. Y acá hay un secreto. Creo que es difícil establecer una correlación lineal entre automatización versus desempleo, porque por supuesto que hay un montón de otros factores que no podemos dejar de considerar, pero la realidad es que hay una cuestión atrás de esto que tiene que ver con la transformación, no con el cambiar a la fuerza humana por la automatización, por los robots, las computadoras, sino cómo transformamos lo que hacemos todos los días para que salga mejor, aprovechándonos de estas tecnologías para poder generar nosotros nuevos valores, cosas que todavía tal vez no hemos hecho como seres humanos y que es momento de empezar a repreguntarse. Por ejemplo, si es necesario que dediquemos 8 horas o 9, como en la mayoría de los países, al trabajo y no a ir a entornos donde tenemos más tiempo para dedicar a otras cuestiones, tal vez más espirituales, más creativas, que no necesiten tanta fuerza y hora dedicada a generarnos recursos. Por otro lado, hay un punto clave que un poco de eso quiero hablarles cuando hablemos de algún método para empezar, que tiene que ver con diferenciar los trabajos de las tareas. Acá se escuchan frases como lo que yo hago lo va a hacer un robot. Hay algunos periodistas que dicen, wow, GPT-3, yo le digo que me escriba una nota sobre la inflación en Argentina, toma toda la información que yo no voy a llegar a leer ni en 3 meses y va a ser una nota mejor que la mía. Entonces mi trabajo está un poquito complicado. Pero la realidad es que el robot no nos va a sacar el empleo. Lo que va a empezar a hacer es tareas, parte de mi trabajo, parte de las tareas que yo hago para producir, para entregar un valor, es probable que convenga ya que lo haga una computadora. Por ejemplo, esto de la lectura de tantos documentos, tal vez si ya tengo una síntesis, adquiero recursos en bajos minutos y yo le puedo dedicar tiempo a una actividad que no se pueda automatizar. Acá en este punto de entender las tareas, en lugar de pensar, tendríamos que estar dispuestos en lugar de decir un robot va a hacer mi trabajo el que hago hoy, decir es muy probable que las tareas repetitivas que hago hoy, donde probablemente no agregue tanto valor y me demore bastante tiempo, empiece a hacerla una computadora y me facilite el trabajo. ¿Por qué? Porque va a automatizar tareas que probablemente no me gustan tanto para que yo me dedique a lo que sí puedo agregar valor, algo que me distingue como persona, algunos valores adicionales. ¿Pero qué tenemos que tener en cuenta para esto? Bueno, en principio va a haber nuevos trabajos y tareas, ¿no? Y hay que empezar a estar atentos. ¿Cuáles son los nuevos trabajos y tareas? ¿Qué nuevo trabajo es parecido a lo que hago hoy? ¿Cómo me preparo para esos nuevos trabajos? Hay 4 focos, esto surge de un estudio que se hizo hace muy poquitos meses, 4 focos interesantes donde se pueden visualizar los nuevos trabajos y tareas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso y la mejora de la tecnología. Hoy tenemos conductores de dron, tenemos un montón de desarrolladores de software que son totalmente necesarios para poner en marcha estas herramientas. Hay, por otro lado, una economía colaborativa.
necesitamos más especialización de la que necesitábamos antes, porque lo rutinario, lo estándar lo puede hacer una computadora. Entonces empiezan a surgir empleos, estas cuestiones donde se necesitan personas freelance determinadas horas en determinados proyectos y ya no un contexto donde una persona está durante muchos años en la misma organización haciendo la misma tarea. Esto genera nuevos focos de empleo. Hay nuevos trabajos que están relacionados con las redes sociales, con el mundo digital, con la comunicación, tal vez para quienes se dedican al periodismo, ahí hay un nuevo lugar donde hay que transformarse. Tenemos hoy gente que antes hacía carreras artísticas y hoy está trabajando como influencer y les va muy bien. Son nuevos empleos que no nos imaginábamos hace algunos años atrás. Y como les decía hace un ratito, tal vez es una discusión que se está dando bastante frecuente, surja esto que llamamos economía naranja, y es nuevas tareas, nueva oferta que tiene que ver con estos trabajos relacionados a la creatividad, al arte, al entretenimiento, porque es probable que contemos con más horas para dedicarle a estas cuestiones que antes ocupaban una porción más chiquita de nuestra vida. Entonces acá viene un tema crucial, que tiene que ver con las competencias, ¿no? ¿Qué competencias necesito hoy? ¿Qué competencias necesito a futuro? Ayer Raúl Molteni nos hablaba de, ojo, que necesito también hacer foco sobre las competencias organizacionales, no solo de las personas, qué competencias tiene que tener una organización según el rubro en el que se encuentre, y también distinguir entre las competencias de crecimiento, como por ejemplo estas competencias que venimos hace años trabajando, como más ventas, más clientes, pero otras nuevas competencias que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Estas competencias de flexibilidad, cómo llegar a nuevos mercados, nuevos productos, nuevos negocios, y todo lo que tiene que ver con la forma en que tenemos que transformarnos personalmente y la cultura organizacional para adquirir nuevos hábitos que tienen que ver con cómo nos relacionamos y todas las habilidades que tienen más que ver con la parte emocional, las interacciones, porque las relaciones se están volviendo cada vez más complejas, hay muchos más actores en cada una de las relaciones y hay que generar competencias para poder desarrollarlas de una manera apropiada. Entonces la cuestión acá está un poco en lograr entender esas competencias y prepararnos. Y acá hay un rol muy importante, no solo en las organizaciones, también de las facultades, también de los lugares de educación, porque hay que cambiar los enfoques educativos, hay que cambiar la forma en que aprendemos, porque si no nos estamos preparando para lo que viene más rápido de lo que esperamos, como siempre. ¿Qué les quiero contar ahora? Hay un método que nosotros empezamos a usar con las organizaciones que están empezando a digitalizarse, empezando a incorporar tecnología de automatización, y la idea es, en algunos pocos minutos, compartírselos, como para que ustedes también puedan tomarlo en consideración. No es muy difícil y tal vez con algunas notas que tomen ahora pueden empezar a hacerlo porque da muy buenos resultados. Antes de contarles el método, un repaso en esto de las tareas que nos llevan a distinguir entre algunas tareas que tenemos que seguir haciendo las personas y otras que podríamos empezar a automatizar, hay que considerar esta matriz, ¿no? Por un lado, diferenciar si el trabajo es manual, físico o es cognitivo, si tenemos que poner nuestra inteligencia a funcionar. Por otro lado, si es un trabajo repetitivo o no repetitivo, porque acá también nos va a servir para priorizar y definir un poco no solo cómo lo vamos a hacer, sino por dónde vamos a empezar. Cuando tenemos un trabajo que es manual y es repetitivo, y la verdad es que podríamos robotizarlo. Piensen, y acá nuevamente ya cientos de años, 100 años atrás, las empresas automotrices con grandes robots empezaron a mover piezas de un lugar para el otro, ensamblar autos, manual, repetitivo, siempre la misma tarea, una tarea física, lo puede hacer un robot sin ningún problema. En el caso de que tengamos un trabajo que es repetitivo, pero es cognitivo, hoy tenemos los algoritmos que hacen estudio de patrones, se crean este tipo de algoritmos que nos ayudan a resolver muchas tareas que todavía en algunas organizaciones están haciendo las personas, pero si tenemos variables claras,
que sean repetitivas, los algoritmos pueden resolver también, y acá es donde viene toda esta tecnología de Machine Learning, que nos puede ayudar a resolver cuestiones complejas a través de estos patrones que se forman a través de estos algoritmos. Si tenemos una tarea que es manual y no repetitiva, acá tenemos humanos ágiles, ¿no? Es manual, pero no es repetitiva. De vez en cuando va a tener que hacerse alguna cosa distinta. No es posible que un robot lo haga. Lo puede hacer una persona que tiene la habilidad de la agilidad para poder relacionarlo. Y si estamos hablando de un trabajo que es cognitivo y también es no repetitivo, necesitamos personas creativas. Fíjense cómo podemos distinguir distintas habilidades que debiéramos incorporar las personas para poder hacer cada tipo de trabajo y en qué momento nos conviene que alguna computadora, algún robot se ocupe de la tarea, ¿no? ¿Qué es esto del método que les contaba, que les quiero compartir? Tenemos lo que nosotros llamamos eficiencia operativa, que son 4 pasos que vamos dando, que empieza con esto de analizar tareas. Dentro de cualquier organización, dentro de cualquier área, hay personas realizando muchas tareas que forman parte de muchos procesos. Entonces, lo primero que hacemos es relevar qué es valor para un cliente. Cada proceso atrás tiene un cliente, a veces el cliente es un usuario final, a veces el cliente puede ser un cliente interno y hay cosas que necesita, a lo que nosotros le llamamos valor. Ese valor que requiere el cliente es lo primero que relevamos. Lo que hacemos es analizar luego las tareas que hace una persona hora por hora, de lunes a viernes, cada cosa que hace. ¿Qué nos pasa? No es que encontramos que una persona todo lo que hace en su vida laboral lo puede hacer una computadora. En realidad no. Lo que nos pasa es que hay un porcentaje, generalmente depende del rubro, pero estamos viendo que va entre el 25 y el 30%, son tareas repetitivas. Hay otra parte donde no, donde tiene que reunirse, hacer consenso, hacer acuerdos, esa parte sigue quedando, pero la parte de las tareas que hace, que son repetitivas, se empiezan a relevar, se analizan cuáles son las complejidades, las variaciones, los desperdicios. Esto se hace utilizando algunas herramientas de metodología Lean, y se empieza a definir cuáles son las oportunidades de automatización, cuál es la de rediseño, cuál es de digitalización, y en conjunto con esa primera etapa de trabajo se empiezan a mirar los gaps culturales, las competencias que necesitamos para que las personas empiecen a cambiar. Lo más doloroso es justamente que las personas se den cuenta que hay alguna parte en la que a lo mejor no agregan valor. ¿Cómo hacemos para acompañarlos para que esa parte la dejen y sí ocupen el 100% de su tiempo en tareas, como les decía antes, donde necesitamos su creatividad y su agilidad? En un segundo paso, lo primero que hacemos es eliminar todas las tareas que no agregan valor. Todo lo que no agrega valor, y les aseguro que hay mucho, porque hay procesos que a través del tiempo las empresas van agregándole parches, le van poniendo cosas, se van agregando, se piden informes, se agrega nueva etapa, se ingresa algo nuevo. Somos más de agregar que de sacar. Entonces agregamos cosas, pero no eliminamos cosas que ya no nos sirven. Cuando hacemos esta mirada del proceso de nuevo, punta a punta, lo que nos pasa es que vemos que hay tareas que quedaron de otro contexto, de otro momento, pedidos que hoy ya no nos sirven, que se pueden eliminar. Y ahí encontramos una primera eficiencia en sacar esas tareas. Nuevamente se trabaja en esta instancia con gestión del cambio. Eliminar tareas a veces requiere acuerdos, requiere que algunas personas acepten estos cambios, entonces necesitamos ir acompañándolos para facilitar el desarrollo del proyecto. Una vez que se eliminan estas tareas, todas las que no agregan valor y que realmente no son necesarias para este proceso tal cual como lo necesita hoy nuestro cliente, vamos a esta instancia de automatizar. Automatizamos todas las actividades que lo admitan. Les decía, entre un 25 y un 30% se automatiza. ¿Qué tenemos? Tenemos reportes, carga de datos, a veces con algunos árboles de decisión se puede definir si una tarea tiene que ir a un sector, a otro sector. Todo esto se puede automatizar, hay muchos métodos para automatizar. A veces se automatiza en el mismo software que usa la organización. Hay algunos legados, legacies de la empresa, donde se pueden incorporar algunas cuestiones. A veces no se pueden tocar estos grandes sistemas, entonces se realizan RPA,
donde se robotiza la tarea con esta tecnología. Y de esa manera empezamos a sacar todo esto automatizado que empieza a formar parte de este proceso, un proceso que va más rápido, un proceso que ahora sí nos deja tiempo para agregar un poco más de valor, porque muchas veces hay cosas que no hacemos por falta de tiempo, entonces las personas empiezan a liberar ese tiempo para empezar a mejorarlo. Y todo eso se va haciendo con entrenamiento, con soporte. Hay personas que tienen nuevos roles, estos roles de trabajar con los RPA, hay personas que empiezan a coordinar todos estos robots, tienen una nueva habilidad para adquirir, que en algunas semanas ya pueden incorporar. Hay otros que tienen que adoptar algunas prácticas que tienen que ver con sus habilidades de relacionamiento. Todo esto se va haciendo en simultáneo. Finalmente, quedan tareas, las tareas que tenemos que seguir haciendo nosotros, los humanos, y esas tareas lo que hacemos es mejorarlas, le damos una mirada de productividad. Entonces se rediseñan algunos procesos porque han cambiado, se ven las oportunidades que vimos en la etapa 1 y se tratan de mejorar, y se hace una muy linda integración entre lo que ahora hace una computadora, lo que hacemos nosotros como equipos, y se trabaja con mayor eficiencia, con procesos que van más rápidos, y por supuesto la empresa empieza a adquirir nuevas habilidades, unas prácticas que puede empezar a replicar en distintos lugares de la organización, y por supuesto se vuelve más competente, ¿no? Porque llega antes al mercado, llega más rápido a resolver a los problemas a sus clientes, tiene la capacidad para crear nuevos productos, y empezamos a generar un entorno que empieza a facilitar la transformación. ¿Qué hay aparte de esto, para terminar? Nos queda no olvidarnos de los focos. ¿Cuáles son los focos de este modo de hacer las cosas? Siempre desde el cliente. Yo le decía, en etapa 1, relevamos valor para el cliente. No sirve de nada si nosotros hacemos cambios que no impactan fuertemente en la experiencia del cliente. Y acá el cliente con un contexto amplio, el cliente interno, el cliente usuario final, todos ellos, a veces proveedores, partners, entenderlos, qué es lo que necesitan, qué realmente les está faltando, qué más le podríamos dar para distinguirnos de la competencia. Ese es el paso 1. Si no tenemos esto en consideración, corremos altos riesgos de crear un montón de cosas que no sean consumidas, que no sirvan, que no agreguen valor. Por otro lado, esto que les decía, no es que la tecnología reemplaza a las personas. Acá hay que lograr integrar ambos mundos, hay que quedarse con lo mejor de cada uno de ellos, con lo cual es importante encontrar los momentos de verdad, donde hay momentos donde el cliente, por más que nosotros podamos automatizar con un bot una interacción, nuestro cliente nos va a elegir si lo personalizamos, si hay una persona con quien pueda hablar, porque no le gusta para esa instancia que haya un robot. Piensen en interacciones que tienen que ver con cuestiones como seguros, prepaga, salud. Hay momentos que yo, con tal de tener una respuesta rápida, prefiero 24 horas, 7 días a la semana, una respuesta rápida de un bot. Pero si tengo un problema, si necesito que me escuchen, es muy probable que siga eligiendo un contacto personal. Entonces, ahí viene esta inteligencia, esta estrategia que tenemos que poner para definir claramente cuándo es persona, cuándo es tecnología. Finalmente, si no es cultural, no es sustentable. Y acá tenemos que tener a las personas en el centro, y ya hablamos de personas como colaboradores, cómo los motivamos, cómo empatizamos, cómo logramos que ellos se suban a este barco de la transformación, bajar sus dolores, porque dolores va a haber, cómo hacemos para bajarlos, para gestionarlos, y generar una cultura adaptada al cambio. No es un cambio, son muchos cambios, es el cambio adentro del cambio. Y las habilidades que hay que generar en la organización tienen que ver con estas habilidades para cambiar. No importa de qué cambio se trate, hoy estamos con pero les garantizo que en poco tiempo tendremos nuevos cambios que todavía no podemos visualizar. Lo importante es una cultura que adquiere la habilidad para cambiar permanentemente. Les decía, lo último es cómo gestionar la experiencia del empleado. Y acá, para acompañar esta transformación, para finalizar, tenemos que entender las expectativas de cada uno de los empleados. No todos trabajamos por lo mismo. No todas las personas nos motivan lo mismo. Todos tenemos distintos deseos, visiones distintas. Si nosotros
no tenemos eso en consideración, nos vamos a quedar con personas en nuestra organización que no están siendo su mejor versión, que no están dando todo lo que tienen para que el negocio crezca. Por otro lado, conocer su viaje, conocer ese journey del empleado, cuáles son los puntos de vínculo con la organización, cuando ingresó, su primer día, su formación, cómo es su trabajo todos los días, cómo es cuando lo evalúan, qué siente cuando le pagan, cuando recibe una evaluación de desempeño anual, cómo vive la experiencia alguien que se va. Todos esos momentos podemos medirlos, podemos tenerlos en consideración y empezar a detectar en cuáles tenemos oportunidades para mejorar, cuáles tienen una medición que nos está mostrando que el empleado no está pasando una buena experiencia. Les garantizo que un empleado con una mala experiencia termina llegando a un cliente. Una mala experiencia de un empleado se traduce en la experiencia que tiene un cliente de la organización. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar buenas experiencias a clientes si no tenemos buenas experiencias con nuestros empleados. Finalmente, ejecutar acciones que potencien el talento. Acá hay mucho para hacer. No podemos seguir teniendo los mismos perfiles de puesto que teníamos, no podemos seguir formando las mismas habilidades, necesitamos empezar a preparar a nuestra organización para lo que viene, necesitamos potenciar el talento para ser los mejores, así que es fundamental acciones que potencien lo que tenemos como recurso, que es lo más valioso que tiene una organización, la fuerza que moviliza la organización. La empresa no existe como tal, no existe la marca, es un logo. Lo que hay adentro de la empresa son personas. Con lo cual, cerrando con esto, les quiero agradecer, por supuesto, haberme dado el espacio para hablar de este tema que me apasiona mucho. Voy a dejar de compartir pantalla.